Alemania es un país admirado porque a pesar de que en el siglo XX sufrió dos guerras mundiales, un periodo de hiperinflación y la separación de su territorio por el muro de Berlín, en la actualidad la economía alemana es la más importante de Europa. Solo unos años después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el segundo país más exportador, solo detrás de Estados Unidos. Hoy ocupa el tercer lugar. A esta rápida recuperación se le conoce como el milagro económico alemán. Este país tiene un modelo basado en una industria competitiva y exportadora. Cuenta con empresas tan famosas como Volkswagen, Allianz, BMW, Bayer y Adidas. Pero si por algo se caracteriza la industria alemana, es porque las empresas pequeñas y medianas conforman el 98% del sector exportador. Muchas de estas empresas son familiares, muy competitivas y enfocadas en el largo plazo. Se les denomina Mittelstand y son el corazón de la industria germana. Sin embargo, en el último año, estas empresas están teniendo graves problemas financieros, poniendo en riesgo el milagro económico alemán. Por eso las preguntas son: ¿por qué Alemania se enfrenta a un proceso de desindustrialización? ¿Qué pasó cuando Donald Trump advirtió a los alemanes que esto podía pasar? ¿Y cómo intentará Alemania salvar a su industria? Durante las últimas 2 décadas, los países más desarrollados vieron cómo sus industrias migraban a otros países con mano de obra más barata. Por el contrario, Alemania se había caracterizado por mantener una industria fuerte y competitiva, la cual se fundamentaba principalmente en 3 aspectos: en una mano de obra altamente calificada, un alto crecimiento económico chino y una energía rusa barata. En 2022 estos 3 pilares se están desmoronando. En primer lugar, se prevé que la población en edad de trabajar se reduzca en unos 5 millones de personas durante la próxima década debido al envejecimiento de la población. Este país necesita atraer al menos unos 400.000 inmigrantes al año solo para mantener el mismo tamaño de la fuerza laboral. The Wall Street Journal citaba que una empresa alemana llamada Körber actualmente tiene 600 puestos de trabajo disponibles. Según la jefe de recursos humanos, cubrir un puesto de trabajo en una fábrica requiere más de 100 días, por lo cual están abriendo oficinas y contratando personal en otros países como China y Hungría. Así luce la pirámide poblacional de Alemania. Como se puede ver, la pirámide se está comenzando a invertir, es decir, la población entre 50 y 70 años es más grande que la que está entre 15 y 35 años de edad. Para tener una idea y un punto de comparación, así luce la de México, donde la mayoría de la población es joven. En segundo lugar, la economía alemana se recuperó rápidamente luego de la gran recesión de 2008, a medida que sus empresas comenzaron a vender más a China. La creciente clase media china compró millones de vehículos alemanes. De igual forma, las empresas alemanas fabricaron la maquinaria y los equipos de ingeniería avanzada que China necesitaba para construir ciudades, miles de edificios, carreteras y ferrocarriles. Fue entonces cuando la ex canciller Angela Merkel llegó a acuerdos con el presidente Vladimir Putin que aumentaron drásticamente la importación de petróleo y gas natural desde Rusia. La industria alemana deseaba un suministro de combustibles fósiles baratos, y ahí cobraron importancia los proyectos Nord Stream, 2 gasoductos que transportan gas natural directamente desde Rusia hasta Alemania. En 2021, Alemania ya importaba el 34% de su petróleo, el 26% del carbón y el 55% del gas natural desde Rusia. Desafortunadamente para Alemania, el 2022 trajo 2 eventos. Primero, la ralentización de la economía china y una muy probable crisis de su sector inmobiliario. Y segundo, la guerra de Ucrania deterioró las relaciones entre Vladimir Putin y Occidente, y como respuesta a las sanciones, Rusia redujo su suministro de gas natural a solo el 20% de su capacidad a través del gasoducto Nord Stream 1, lo cual disparó los precios de la energía en Alemania. El precio de la electricidad en agosto de 2022 llegó a los 570 euros por megavatio hora, mientras que hace un año no superaba los 100 euros, y hace 2 años estaba en $40. Esto es un grave problema porque la mayoría del gas se utiliza para la calefacción y para procesos industriales. En una encuesta realizada por la Federación de Industrias Alemanas a 600 empresas medianas, reveló que el 90% cree que el aumento vertiginoso de los precios de la energía y las materias primas es un reto importante o existencial, y el 20% está pensando en trasladar parte o toda su producción a otro país. Por ejemplo, en el mencionado reportaje de Wall Street Journal, Heinz Glass, un fabricante de vidrio de 400 años de antigüedad,
declaró que podría verse obligado a trasladar su producción al extranjero, donde la mano de obra es más abundante y la energía más barata. Y es que esta empresa de unos 1.500 empleados depende mucho del gas natural procedente de Rusia, pues la producción de vidrio requiere temperaturas de 1600 grados Celsius, de manera que sin un suministro constante de gas, los hornos de fundición se enfriarían y sufrirían graves daños. Esta empresa está pagando 10 veces más por la energía en comparación a lo que pagaba antes de la guerra de Ucrania. Otra empresa llamada Siltronic, ubicada en Múnich, produce obleas de silicio para la industria de los semiconductores. Eligió hace poco a Singapur en lugar de Alemania para ubicar una nueva fábrica de 2.000 millones de euros. Esa es la razón que da su director. En Alemania no tenemos costos energéticos competitivos, que es uno de los principales factores en una industria como la nuestra. Entonces esta dependencia de Alemania por el gas natural ruso está provocando que muchas de sus empresas estén considerando trasladar parte o toda su producción al extranjero, poniendo en riesgo el futuro de todo el sector industrial. Los políticos alemanes podrían decir que todo esto se les sale de las manos, descargando la culpa en Putin y su guerra en Ucrania. Sin embargo, este evento solo sirvió para descubrir la riesgosa dependencia alemana por un recurso tan importante como el gas natural y proveniente de un país como Rusia, el cual ha utilizado históricamente el gas y el petróleo para chantajear a sus socios comerciales. No es fortuito que países como Lituania y Polonia hubieran tomado medidas para lograr su independencia energética y así evitar lo que está viviendo Alemania en la actualidad. Por ejemplo, en 1990, Rusia cortó las entregas de petróleo a Lituania, en un intento por presionar a este pequeño país para que regresara a la Unión Soviética. Ucrania también ha vivido repetidamente la misma situación, de modo que en Alemania sabían que esto podía pasar. La advertencia más reciente respecto al tema la hizo el expresidente Donald Trump en 2018, en un discurso para la Asamblea General de la ONU. Reliance on a single foreign supplier can leave a nation vulnerable to extortion and intimidation. That is why we congratulate European states such as Poland for leading the construction of a Baltic pipeline so that nations are not dependent on Russia to meet their energy needs. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course. Here in the Western Hemisphere, we are committed to maintaining our independence from the encroachment of expansionist foreign powers. It has been the formal policy of our country since President Monroe that we reject the interference of foreign nations in this hemisphere and in our own affairs. La reacción de la delegación alemana frente a las palabras de Trump refleja su incredulidad de que ese riesgo se hiciera realidad y que Alemania estuviera haciendo planes en 2022 para ahorrar gas de cara al próximo invierno, almacenando la mayor cantidad posible y preparándose para posibles cortes de energía. Por otro lado, Alemania tendrá que postergar el cierre de 2 centrales nucleares, las cuales seguirán en funcionamiento hasta abril de 2023, en lugar de apagarlas en diciembre como estaba previsto. Reemplazar las importaciones de petróleo y carbón desde Rusia no es un problema tan grave, porque en el mercado mundial hay suficiente capacidad para cubrir ese déficit. El problema grave es sustituir a Rusia como proveedor de gas, porque Alemania importaba gran parte por medio de gasoductos conectados a Rusia. De esta forma, la alternativa más viable para Alemania es importar gas natural licuado transportado por buques desde otros países. Por eso está firmando contratos a largo plazo con proveedores estadounidenses. El problema es que este gas transportado en buques está en forma líquida, por lo que Alemania primero necesitará construir nuevas terminales que transformen ese gas líquido a su estado gaseoso original. Pero estas acciones debieron realizarse hace años como lo hicieron otros países de la región como Lituania, el cual ya construyó su terminal regasificadora y ya no importa gas desde Rusia. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.